¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para YouTube. Hoy básicamente os voy a explicar la correlación entre temporalidades, ¿vale? Las distintas temporalidades que hay y cómo se correlacionan entre ellas. Esto os va a ayudar mucho para entender cómo es la estructura del mercado un poco más y no simplemente lo básico como los altos más altos y altos más bajos, sino cómo se correlacionan las temporalidades, ¿vale? Vale, imaginaos que tenemos esta estructura alcista creando altos más altos y bajos más altos, ¿vale? En, digamos, la temporalidad diaria, ¿vale? Vamos, voy a poner aquí eh, azul, eh, un día, ¿vale? La temporalidad diaria. Ok. En este caso, en la temporalidad diaria podemos ver cómo hay un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto que rompe el alto anterior, un bajo más alto, ¿vale? Y así sucesivamente. Ok, la correlación de temporalidades significa que a medida que vamos bajando de temporalidad, ¿vale? Podemos ver más información. ¿Qué significa más información? Veremos más velas y veremos tendencias dentro de tendencias de temporalidades mayores. ¿A qué me refiero? Si el diario, si espera un segundito, el time frame diario está en un estado alcista y estamos, bueno, voy a poner ahí, Dios mío, ahora, y estamos en un impulso, ¿vale? El impulso sería esta parte de aquí, ¿ok? Eso sería el impulso, ¿vale? Porque tenemos un impulso, un retroceso, ¿vale? Y un impulso que rompe el alto anterior, por eso sabemos que estamos en un estado alcista, ¿vale? Un retroceso, un impulso y así sucesivamente en un estado alcista, ¿vale? Pues si tenemos en el time frame diario en un estado alcista y en ese impulso, en el, bueno, en la temporalidad más pequeña, como por ejemplo la temporalidad de 4 horas, habrá una, uy, habrá una pequeña tendencia dentro de ese impulso, ¿vale? Voy a ir separando esto para que yo creo que si así lo hago se podrá ver así, ¿vale? Si el time frame diario, la temporalidad diaria, está en un estado alcista y estamos en un impulso, ¿vale? Como en este ejemplo de aquí, en la temporalidad más pequeña, si nos bajamos al de 4 horas, habrá una pequeña tendencia dentro de este movimiento de aquí, ¿vale? ¿A qué me refiero? Os voy a poner un ejemplo aquí con la misma tendencia alcista del diario, ¿vale? Tenemos impulso, retroceso, ¿vale? ¿Cómo se vería si estoy en el de 4 horas, ¿vale? Voy a poner esto aquí y de color, por ejemplo, rojo para que lo veáis. 4 horas, ¿vale? La temporalidad de 4 horas. ¿Cómo se vería? Pues básicamente se vería una tendencia alcista
¿vale? En la temporalidad de 4 horas. ¿Cómo sabemos cuando el diario está empezando un retroceso? Porque en temporalidades pequeñas podremos ver cómo comienza una tendencia bajista, ¿vale? En el momento en el que rompe el último bajo, en la temporalidad de 4 horas, y empieza una tendencia bajista, podemos ver en el diario que es su retroceso, ¿vale? ¿Cuándo habrá acabado el retroceso del diario? Cuando en el time frame de 4 horas ya comienza a hacer altos más altos y bajos más altos, que es por norma lo que dice cuando hay una tendencia alcista o cuando hay una tendencia bajista, que cuando crea bajos más bajos y altos más bajos, ¿vale? En este momento podemos ver cómo ha roto el último alto, así indicándonos que está empezando una nueva tendencia alcista o que es muy posible que esté empezando, ¿vale? Y pues podemos ver que es el impulso del diario, básicamente, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué podéis ver? Que si bajáis de temporalidad, ¿vale? Si vais a, por ejemplo, al de 15 minutos, una temporalidad más pequeña, ¿qué se podrá ver? ¿Vale? Os lo voy a poner aquí en verde, ¿vale? 15 minutos. Se podrá ver que en el de 15 minutos, si nos vamos al de 15 minutos, en los impulsos y retrocesos de la temporalidad de 4 horas, ¿vale? Como os he dicho antes, cada vez que bajamos de temporalidad tenemos más información, tenemos más velas y podremos ver, obviamente, si hay más velas, pues tendencias más pequeñas y mucha más información. Entonces, tenemos que el diario tiene simplemente, podíamos ver un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, ¿vale? A gran escala. Después bajamos al de 4 horas, 2 horas y se puede ver como en el impulso del diario, ¿vale? Aquí, en el impulso del diario, dentro del de 4 horas, porque hemos bajado una temporalidad, se puede ver una tendencia alcista, ¿vale? Y en el retroceso del diario es una tendencia bajista en el de 4 horas, ¿vale? Y en el de 15 minutos, si nos vamos al de 15 minutos, bueno, os lo voy a dibujar aquí en el lado, ¿vale? Pongamos que esta es la temporalidad de 4 horas, ¿vale? Y en el de 15 minutos se vería una pequeña tendencia también dentro de los impulsos. Voy a ponerlo en verde, ¿vale? Era verde que no, sí, en verde. Dentro de, ¿veis? En los impulsos y los retrocesos de la temporalidad de 4 horas, en el de 15 minutos hay otra tendencia alcista y bajista, ¿vale? O sea, esto verde que veis aquí estaría dentro de esto de aquí. Bueno, os lo voy a hacer como pueda, pero es que es muy difícil, es muy complicado, ¿vale? Podríais ver, pues, esto más o menos, ¿vale? Ahí está, ¿vale? O sea, dentro de la temporalidad de 4 horas, si nos vamos a temporalidades más pequeñas, podemos ver tendencias dentro de esos impulsos y retrocesos del de 4 horas. No sé si lo entendéis, o sea, es muy fácil de entender y la verdad esto ayuda mucho también a saber ubicarse. Vuelvo a recapitular. Tenemos que en el diario, ¿vale? Tenemos una tendencia alcista a nivel macro, ¿vale? Una tendencia alcista, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, ¿vale? Dentro de esa tendencia alcista del diario podemos ver, por ejemplo, en este impulso, ¿vale? Del diario, como en la temporalidad de 4 horas hay una mini tendencia, ¿vale? ¿Y cuándo sabes que empieza el retroceso? Cuando la tendencia del de 4 horas se acaba y empieza a hacer bajos más bajos y altos más bajos, ¿vale?
Y el siguiente impulso, ¿vale? Empieza cuando esos bajos, o sea, esos altos más bajos empiezan a romperse y se empiezan a crear, perdonad, altos más altos y bajos más altos. Y así sucesivamente. Y dentro de esa temporalidad de 4 horas, si nos vamos al de 15 minutos, se podrá ver una tendencia también en cada impulso y retroceso, ¿vale? En la temporalidad de 15 minutos, ¿vale? Y así os voy a dejar esto aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Y os voy a hacer un ejemplo. Pongamos aquí en el Nasdaq, ¿vale? Podéis ver cómo en el de 4 horas vamos a irnos, por ejemplo, a esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, que podéis ver que estamos en una tendencia alcista porque hay un alto, un bajo más alto que el anterior, ¿vale? Un alto, un bajo más alto que el anterior, un alto y así sucesivamente. Si nos vamos al de 15 minutos, ahora estamos al de 4 horas, si nos vamos al de 15 minutos, ¿vale? Podemos ver cómo está el impulso donde los bajos son cada vez más altos, si os fijáis, ¿vale? Y en el momento en el que se rompe ese último bajo protegido, ¿vale? Hay una tendencia alcista porque, como veis, está el impulso del de 4 horas y el de 15 minutos está en una tendencia alcista. ¿Cuándo empieza el retroceso del de 4 horas? Como os he explicado aquí. Aquí. ¿Cuándo empieza el retroceso? Cuando ese bajo, ¿vale? Se rompe y empiezan a crearse bajos más bajos y altos más bajos, ¿vale? En este caso, aquí en el Nasdaq, si nos vamos al de 15 minutos, 5 minutos, bueno, voy a poner el de 15 minutos porque era en el que estaba. Veis como el último bajo, o sea, venimos del impulso y ese último bajo se rompe. Aquí podéis ver esta vela. Esta vela de aquí, como cierra por debajo del último bajo, ¿vale? Indicando que puede ya empezar el retroceso. Y podemos ver que los altos, o sea, hay un impulso, ¿vale? Hay un alto, otro alto, otro alto. ¿Y cuándo se acaba el retroceso? Cuando ese alto más bajo se rompe. ¿Veis? En esta vela de aquí, rompe por encima del último alto más bajo, indicando que el retroceso ha terminado y que el siguiente impulso puede comenzar. Y en este caso, aquí tenéis la línea verde, ¿vale? Que es la temporalidad de 4 horas. Y aquí, en temporalidades más pequeñas, indicando que ya no se están creando bajos más bajos ni altos más bajos, sino que se ha creado un alto, ¿vale? Y como podéis ver, empieza la tendencia alcista en el de 15 minutos, que en el de 4 horas, podéis ver, es un impulso, ¿vale? Después está el retroceso, que si bajamos otra vez al de 15, ¿vale? O bueno, o al de 30, en el que mejor se vea. ¿Veis? Podéis ver cómo hay un bajo, ¿vale? Y los bajos están creando. Y en el momento en el que rompen ese bajo, empieza el retroceso, ¿vale? En el de 4 horas. Y podéis ver cómo se crea un bajo, un alto. Voy a quitaros esto para que no se vea esto. Un bajo, un alto, ¿vale? Intenta crear otro bajo, no puede, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra resistencia, nuestro soporte y el precio rompe hacia arriba, indicando que
como os he dicho antes, para que sea una tendencia bajista, tiene que crear bajos más altos más bajos y bajos más bajos, ¿vale? En el momento en el que el precio crea un alto más alto, ya rompe lo que viene siendo lo que significa una tendencia bajista, ¿vale? Porque los altos más altos y bajos más altos solo se crean en una tendencia alcista, ¿vale? En una tendencia bajista lo que quieres ver son altos más bajos y bajos más bajos. Y en una tendencia alcista, altos más altos y bajos más altos. El momento en el que te crea un alto más alto estando en una tendencia bajista, significa que muy posiblemente la tendencia ya cambie, ¿vale? Como en este caso, ¿vale? El precio rompe ese último alto más bajo, porque es más bajo que este de aquí, ¿vale? Lo rompe, indicándote que ya puede haber acabado este retroceso y simplemente pues el impulso. Así que nada, eso es el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, yo seguiré subiendo vídeos y seguramente más adelante vuelva a subir un vídeo más detallado sobre el tema de la correlación de temporalidades. Así que nada, esto es todo. Quería deciros que en la descripción tendréis mi grupo de Telegram, ¿vale? En el que os podéis unir y ahí compartiremos tanto información, profits, ahí vamos, será una comunidad en la que todos nos ayudaremos y todos podremos aprender, ¿vale? Para la gente que esté viendo este vídeo y aún no sepa cómo empezar a operar, ¿vale? En mi canal de Telegram tengo una serie de vídeos en los que explico cómo crear, o sea, qué herramientas utilizar como principiante y como trader, ¿vale? Y cómo empezar a operar, cómo crearte tu cuenta de broker y todo, y os aconsejo, ¿vale? El broker que estoy utilizando yo y que utiliza la gente que tradea conmigo. Básicamente, o sea, sois libres, obviamente, de elegir el broker que queráis, pero simplemente en mi grupo de Telegram os aconsejo y os doy un paso a paso el cómo registraros en ese broker, porque es el broker en el cual me fío, ¿vale? Tengo mi dinero ahí invertido, entonces os lo recomiendo. Así que nada, tengo mis redes sociales también abajo, cualquier pregunta que tengáis me podéis hablar. Y si os gusta este tipo de vídeos, simplemente pues darle like, suscribiros, activar las notificaciones porque tengo un montón de vídeos más que sacar. Y nada, espero que os sirva de ayuda. Así que un besito y nos vemos en el siguiente vídeo.